¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión especial de Eje Central. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo en este día, un día histórico, sin duda alguna, un día que va a quedar grabado en la memoria colectiva, particularmente de los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy 20 de enero, día, por cierto, Día Nacional de Martin Luther King. Allá en Washington habrá de jurar el cargo como el 47º. Bueno, mire, aquí hay una diferencia interesante. Hay quien habla de que es el 45º, porque fue su primer mandato, ¿sí? Pero de todas suertes, 45º y 47º, como les gusta ya llamar a los presidentes, 47º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Un día, repito a usted, muy especial para el pueblo de los Estados Unidos, donde este hombre, nacido en junio de 1946, hijo de un padre americano, de una madre británica, jurará el cargo de presidente. Donald John Trump, que es el nombre completo, después de haber obtenido los 270 votos requeridos por el Congreso, por el colegio electoral, alcanzó ante la candidata del Partido Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, el triunfo para los republicanos. No solamente un triunfo en lo personal que lo lleva a la Casa Blanca, sino que contará con un amplio respaldo en el terreno parlamentario, porque igual los republicanos se hicieron del Congreso, se hicieron de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos, donde van a tener mayoría. Un caso, le diría yo a usted, pues lo menos atípico que un presidente que hubiera gobernado el primer periodo de 4 años, perdiera y 2 periodos después regresara a la Casa Blanca. No se había visto, y no se había visto desde Grover Cleveland, presidente de los Estados Unidos, que gobernó en 1892 y que fue el único, junto con Donald Trump, que ha regresado al cargo. Todo se encuentra ya listo allá en Washington, donde el presidente electo, el presidente Trump, ya en unos segundos, habrá de jurar el cargo. Y habrá de jurarlo como lo han hecho todos los presidentes desde el primero, desde George Washington, ¿sí? Repitiendo las 35 palabras que inician con juro solemnemente, ¿sí? Con la mano derecha en alto y la izquierda puesta no sobre la Constitución, no sobre la Constitución, estará puesta sobre la Biblia y habrá de jurar con el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, y hacer este juramento, ¿sí?, que lo convertirá en el presidente de los Estados Unidos. Y lo convertirá en el presidente de los Estados Unidos, y a decir de muchos, en el hombre más poderoso, del mundo. México, nosotros tenemos, usted lo sabe, una relación históricamente complicada con los Estados Unidos, por llamarle de alguna forma, una relación difícil, farragosa en algunos momentos, en otros, digamos que se ha deslizado con mayor facilidad. Ha habido mire, y esto es una realidad humana, ¿no? Ha habido química entre algunos presidentes de México y de los Estados Unidos, porque finalmente es un quehacer de seres humanos gobernar un país, por más que sean líderes de una nación tan importante como la Unión Americana. No deja de tener sentido imaginar que la química entre los líderes juega un papel fundamental. Así, en su momento, se habló del espíritu de Houston entre Bush padre y Salinas, o en aquella histórica relación entre John F. Kennedy y el presidente López Mateos, o aquella muy difícil entre James Carter y el presidente López Portillo. En fin, habrá que ver cómo transcurre esta relación entre el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México. Repito, es
Es una agenda complicada, la de estos países que comparten 3.200 y fracción, 3.260 por ahí, de kilómetros de frontera común, con una agenda complicada, ¿sí? Una agenda que va, por supuesto, desde esta lógica migrante, donde en Estados Unidos viven una cantidad no solamente de mexicanos, sino de hispanos. El territorio mexicano se ha convertido también en un territorio de paso, no solo expulsor de migrantes. El tema de las drogas, ¿sí? Que es sin duda alguna uno de los temas fundamentales en la nueva agenda entre el gobierno de Trump y el mexicano, y por supuesto el económico, donde pues compartimos junto con Canadá el tratado de libre, bueno, el TEMEC, es tratado de comercio entre Canadá, los Estados Unidos y México, que lo ha convertido en el mercado más grande del mundo, con casi una dinámica de 800,000 millones de dólares anuales. Bueno, vamos a tener a lo largo de este espacio invitados especiales con los que vamos a poder platicar algunos aspectos interesantes de lo que hoy se inicia, de esta relación entre México y Estados Unidos y del liderazgo de Donald Trump en la pues nación económicamente y militarmente más importante del mundo. Así es que, bueno, acompáñenos y nos vamos con la siguiente conversación, si usted me lo permite. Bueno, vamos a iniciar este intercambio de puntos de vista que ya le anunciaba yo a usted, pues ni más ni menos con el propio señor cónsul de México en Washington, el maestro Rafael Aviaga, a quien le agradezco enormemente, entendiendo pues lo complicado de la agenda en un día como hoy, allá en los Estados Unidos, particularmente en Washington. Rafael, qué gusto saludarte y enormemente agradecidos contigo por el regalo de este tiempo que nos otorgas para esta conversación. El gusto es mío, Enrique. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy a la orden. Señor cónsul, bueno, para nadie es una sorpresa que estamos esperando a la mejor circunstancias complicadas para nuestros hermanos migrantes. Yo te preguntaría, en este trabajo de la red consular, ¿cómo se ha preparado el consulado en Washington para una circunstancia pues que pudiera empezarse a presentar si es cierto lo que decía el presidente Trump de firmar una orden ejecutiva el mismo día, pues podría presentarse en las próximas horas, Rafael? Bueno, no solamente la sección consular de la Embajada de México en Washington, donde cubrimos los estados de Maryland, Virginia, West Virginia y Washington, D.C., sino los 53 consulados de México en los Estados Unidos, hemos establecido una estrategia basada en 4 pilares, Enrique, pilares que nos ha instruido el canciller Juan Ramón de la Fuente. Primero, una defensa legal importante, una estrategia de defensa legal en donde hay más de 2,600 abogados al servicio de la asesoría jurídica de la comunidad mexicana. Segundo, la simplificación de trámites administrativos. Estamos muy avanzados con el tema de las actas de nacimiento, por ejemplo, en donde los consulados vamos a ser capaces incluso de corregir algunas faltas de forma. El acta de nacimiento, como sabes, es la base para expedir prácticamente todos los documentos consulares y a veces hay muchas piedras en ese camino burocrático. Le vamos a cortar eslabones con la ayuda de Pepe Merino, que encabeza la Agencia de Transformación Digital y la Cancillería. Estamos, digamos, ya entrando a la base de datos del Registro Nacional de Población desde los consulados, lo cual es una maravilla porque así vamos a abreviar los tiempos de espera y las complicaciones que se le presentan a la gente. Tercer pilar, muy importante, la construcción de alianzas. Si bien es cierto que no hay otro país en el mundo que tenga más consulados en el territorio de otro como México en Estados Unidos, somos 53 oficinas consulares, también es verdad que necesitamos alianzas. Hay cerca de 40 millones de mexicanos y de americanos de origen mexicano en este país que requieren servicios consulares y necesitamos alianzas con iglesias, con distritos escolares, con centros comunitarios, con alcaldías. Esa expansión de las alianzas es de gran importancia. Y finalmente, la instrucción que viene desde la presidenta Sheinbaum,
que en enero nos reunimos con ella a principios de este mes, todos los cónsules de México, y nos dijo, tengan consulados de puertas abiertas, visiten las ventanillas, bajen a ver cómo está la gente, conózcanla. Y el canciller luego nos dijo 3 cosas importantes. 1, escuchar. 2, entender. Y 3, atender a la comunidad. Esas son nuestras herramientas para enfrentar esta coyuntura, Enrique. Estoy platicando con el cónsul de México en Washington, el maestro Rafael Laviaga. Rafael, hablando de estos apoyos de los que tú mencionabas, yo te preguntaría si ha habido algún acercamiento de parte de las autoridades consulares o de la propia oficina de la Cancillería con los mayors o quienes gobiernan las ciudades santuario en Estados Unidos. Sí lo hay con quienes tienen ciudades santuario y con quienes no. Nosotros somos autoridades que tenemos que entrar en contacto con todo tipo de autoridad. Yo el viernes de la semana pasada, por citar un ejemplo, pues me reuní con la jefa del Servicio de Inmigración y Aduanas del ICE en Virginia. Bueno, pues necesitamos establecer diálogo, siempre tender puentes de comunicación, incluso para estar de acuerdo en el desacuerdo, como dicen por allí. Es decir, la comunicación en la diplomacia, en la protección y asistencia a los mexicanos es fundamental. Sin duda, nuestros consulados en Nueva York, en Chicago y en otras ciudades que se han autodenominado santuario, se ha establecido un diálogo muy importante para poder asistir a la población. Esto es parte de la estrategia, digamos, de la construcción y fortalecimiento de alianzas que se nos ha ordenado, y lo hacemos bien. La experiencia consular de México es de larga data. Recuerda que nuestro primer consulado incluso se inauguró en el siglo XIX y ya llevamos mucha práctica en esto. No, hay cosas que podremos hacer y cosas que podremos hacer menos o más, pero siempre con una vocación de servicio importante para nuestra comunidad, que sienta que no está sola, que está la red consular a su lado. ¿Cómo esperan estos primeros días, Rafael? Es decir, uno puede entender que estén preparados, que se haya preparado escenarios, hacer un ejercicio de prospectiva sobre lo que políticamente pudiera ocurrir. En tu experiencia como diplomático y atendiendo a que, bueno, finalmente se conocen los usos y costumbres de la forma de gobernar del presidente Trump, ¿cómo esperarías estos primeros días allá en Washington? Bueno, desde esta perspectiva washingtoniana, Enrique, yo lo que veo es que le van a dar prioridad a las personas que ya tienen fichadas, digámoslo, que son 2 tipos de personas. Personas que tienen antecedentes penales, algún antecedente penal, y 2, personas que ya cuentan con una orden final de deportación. Hemos tratado de ayudar y asesorar a la gente a nivel jurídico. Si nos metemos, por ejemplo, aquí a nivel consulado en Washington, a nuestra página de Facebook, @consulmexwas, verás que ya tengo 3 o 4 videos con 3 o 4 abogadas de inmigración a quienes les hago toda clase de preguntas precisamente en la línea que tú preguntas. ¿Cómo se espera que puede, digamos, reaccionar esta administración nueva en las primeras horas, en los primeros días y semanas? ¿Qué debo hacer? ¿Qué documentos debo portar conmigo al salir de casa? ¿Qué debo hacer si tocan a la puerta agentes de inmigración? ¿A qué tengo derecho? La comunidad mexicana en Estados Unidos conoce muy bien sus obligaciones, Enrique, pero no siempre conoce sus derechos. Y es nuestra obligación difundir sus derechos. Tienen derecho a permanecer callados cuando tienen un encuentro con la policía y les preguntan, por ejemplo, sobre su calidad migratoria. Deben conducirse siempre con respeto, sin resistencia, con formalidad, pero tienen derechos, y uno de ellos es permanecer callado cuando te empiezan a preguntar de tu situación migratoria, llamar primero a un abogado, llamar al consulado, y ahí están los teléfonos del CIAM, ahí está la aplicación Consul App que presentó esta mañana el canciller de la Fuente. En fin, hay varias herramientas. Yo siempre le digo a la comunidad que un mensaje directo por redes sociales es de gran utilidad en caso de alguna urgencia, y estamos a la orden para ello. Señor cónsul, acercándonos al final de esta conversación, que por lo demás agradezco enormemente, ¿estás confiado, Rafael? No.
Vamos a ver cómo se presentan las cosas. Puede haber medidas muy radicales y muy dañinas. A nosotros, la primera administración del presidente que va a tomar posesión dentro de unos minutos, nos dejó, algunas experiencias muy desagradables en cuanto a, por ejemplo, separación de familias en la frontera. Ahí mis 13 colegas cónsules de México en la frontera están en alerta máxima para tratar de, echar a andar todos sus esfuerzos jurídicos para evitar esta situación, prevenir a nuestra comunidad. Estamos en alerta máxima y estamos 24/7. Hoy mismo, que es un día feriado, en los consulados encuentras a los cónsules en sus oficinas pendientes de cualquier situación. No podemos bajar la guardia en estos momentos hasta que nos sentemos oficialmente en las mesas de negociación y lleguemos a acuerdos concretos, pero no podemos bajar la guardia y no podemos estar conformes, Enrique, en ese sentido. Rafael, yo decía en algún momento que la relación entre México y Estados Unidos ha sido históricamente difícil. En momentos una relación de abuso, de fuerza militar. Perdimos más de la mitad del territorio, invasiones. No ha sido una relación, digamos, tersa. Nunca. Ha atravesado mejores momentos. Eso es una realidad. Pero yo te preguntaría si te parece que estaríamos por vivir uno de los momentos más complicados o farragosos de la relación bilateral con Estados Unidos. Yo espero que no, Enrique, porque la relación también hay que decir, así como describes muy bien la historia, la relación ha evolucionado. Tenemos un tratado de libre comercio muy fortalecido, tenemos un comercio de 800,000 millones de dólares y nos hemos convertido en el primer socio comercial desplazando a China. No es cosa menor eso. Hay que irse a las ciudades fronterizas de cualquier lado, mexicano o americano, para ver la dinámica que hay allí. Las decenas y centenares de miles de cruces a veces que tenemos de comercio, de personas que trabajan en un lado y en otro. Hay una relación, diría yo, interdependiente y por lo tanto, en ese sentido soy optimista y tengo confianza en que nuestros gobiernos van a llegar a los mejores arreglos posibles dentro de lo que cabe, dentro de lo posible, pero sin ignorar una cuestión central, Enrique. El miedo es el peor enemigo de nuestras familias. Y el miedo se combate con información. Por eso es que estamos a la orden de la población mexicana en Estados Unidos, en los 53 consulados. Síganos en las redes sociales, marque nuestros teléfonos de emergencia si es preciso, mándenos mensajes directos por Facebook, por Instagram, por Twitter. Estamos a la orden y haremos nuestro mejor esfuerzo para darles información, para darles asesoría jurídica y con ello darles tranquilidad también. No vale vivir con miedo. Yo te iba a pedir un mensaje del cónsul de México en Washington, pero me parece, Rafael, que esto último que has dicho sería el mejor mensaje para los mexicanos que están en esta circunstancia y que pudieran estar viendo este programa, tener la certeza y la certidumbre de que sus autoridades están cerca de ellos las 24 horas del día, todos los días de la semana y todos los meses del año, Rafa. Así es, Enrique. Hagamos el comercial en particular para quienes viven en Washington, Virginia, Maryland o West Virginia. Síganos en redes @consulmexwas, ahí a la orden 24/7. Rafael Laviaga, te agradezco enormemente que nos hayas, y ya te dejamos ir porque seguramente es un día complicado para ti, te agradezco mucho que nos hayas regalado parte de tu tiempo, señor cónsul. Muchas gracias, Enrique. Te mando un fuerte abrazo, un abrazo, con mi reconocimiento por tu periodismo profesional y dedicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cónsul Rafael Laviaga, el cónsul de México en Washington. Dice bien el señor cónsul, hay un plan que, digo, querer o no, porque no sabemos cómo venga el asunto y la propia presidenta Sheinbaum ha declarado que se ha preparado ya un plan que pudiera ser a lo mejor de pronto de contingencia migratoria, si es que se decidiera regresar de forma masiva a mexicanos a alguno de nuestros estados fronterizos, alguna ciudad como Tijuana, que Tijuana y San Isidro es el paso de más cruces en el mundo, ¿sí? Tijuana, San Isidro. Bueno, de pronto se decidiera en esta administración empezar a regresar de forma masiva. Bueno, hay un
un plan de contingencia, está la red consular y están pues los gobiernos, particularmente los gobiernos fronterizos, con pues ya protocolos necesarios para poder recibir a los migrantes. Claro, estamos hablando de que México pues tiene millones de migrantes a Estados Unidos, ¿no? Pero también estamos hablando de algo que generalmente se nos olvida, o cuando menos se les olvida a ellos, ¿no? Con alguna frecuencia, no a todos, pero a muchos de ellos, y me refiero a los Estados Unidos, que es la participación de México, sí, en la economía de los Estados Unidos. Mire usted, lo decíamos hace poco en un programa, en el programa del Consejo de Eje Central, cuando hablábamos también de la circunstancia del cambio de gobierno en Estados Unidos. Mire, el estado de California, que tiene una cantidad muy importante de hispanoparlantes, no solamente de mexicanos, hay que decirlo, no, de hispanoparlantes, que trabajan y tributan ahí en California. California es uno de los estados más ricos de la... Yo no sé si el más rico, podría ser, pero le voy a decir algo. California, si fuera país, sería la cuarta economía del mundo. Entonces, esto nos habla de la fortaleza económica. Ahora, si usted tiene esta curiosidad, pues revise el porcentaje de lo que tributan los mexicanos en California. En Los Ángeles, en San Francisco, en San Isidro, en Orange, en Carmel, en todos estos condados de California. Y verá usted el enorme esfuerzo, ¿sí?, que representa la participación de los hispanos en la economía de los Estados Unidos. Así es que, bueno, sí es cierto que puede haber a lo mejor muchos hispanos de manera irregular, no como delincuentes, hay que diferenciar. Mire, hoy, en este momento que estoy platicando con usted, en este preciso momento, sí, hay cientos de personas migrando de un lugar a otro en el mundo, por diversas causas, sí. Puede ser por intolerancia religiosa, por guerra, por violencia, por situación económica, que duda cabe, sí, que es el fenómeno que se expresa ya en esta casa común que es la América Latina, ¿no? De donde ahora, pues, desde Venezuela, desde Colombia, Guatemala, El Salvador, hacen un recorrido tratando de alcanzar el American Dream, ¿no? Sí, que en el 99% de los casos no se convierte en el sueño americano, sino se convierte en una pesadilla, ¿sí? Porque a lo largo de estos, trayectos, pues se encuentran con delincuencia organizada, ¿sí? Que no solamente les complica, les cobra, los engaña, en fin, circunstancias verdaderamente complejas a estos hombres y mujeres que viajan con su vida en una maleta, ¿sí? Pero qué duda cabe que históricamente también esta cantidad de hombres y mujeres que llegaron en su momento a estados como California han fortalecido la economía de los Estados Unidos. Así es que negar esto también me parece que es no es un asunto real, no es un asunto verdadero, y me parece que todas estas condiciones, ¿sí?, que se dan en la relación más amplia de México con los Estados Unidos tendrán que estar en una mesa de discusión cuando las nuevas autoridades de Estados Unidos y de México puedan hablar sobre este asunto. Y yo no sé si ya tengamos a Sofía Da Costa, porque Sofía Da Costa, la doctorante Sofía Da Costa, es activista en Nueva York, ¿sí? Y nos va a hablar sobre este papel que están jugando los mexicanos en Estados Unidos. Pero no tengo todavía a Sofía Da Costa, pero ya tengo al doctor Javier Oliva. Y Javier Oliva es uno de los expertos en el país, uno de los más destacados analistas sobre seguridad nacional y un hombre que conoce bien
pues las circunstancias en que hoy se da la relación en términos de seguridad de México y Estados Unidos. Bueno, efectivamente ya tengo al doctor Javier Oliva, como le decía a usted, uno de los grandes expertos en seguridad nacional, con quien vamos a poder platicar acerca pues, de esta circunstancia que va a vivir hoy, a partir de hoy, el Estado mexicano. Doctor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, Javier. Igualmente, muchas gracias, Enrique, por la oportunidad. Saludos al auditorio y al equipo en cabina. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, doctor, ha habido en estos días previos a la toma de protesta del presidente Trump, pues estas suertes de, no sé cómo llamarles, anuncios, amenazas, ya tú me dirás, de la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos pueda declarar grupos terroristas a los cárteles, lo que le posibilitaría legalmente, ¿sí?, atacar estos grupos, no en México, donde quiera que el gobierno de los Estados Unidos considerara que son un riesgo para su seguridad. ¿Te parece que es una circunstancia factible, doctor, ya puestos en que el presidente Trump sea ya constitucionalmente el titular del Ejecutivo de aquel país? Bueno, sí, desde luego que lo puede hacer, pero hay un procedimiento legislativo, es decir, el presidente ordena al jefe del Departamento de Estado que envíe la lista de las organizaciones, en este caso criminales mexicanas, y el Congreso tiene 7 días para pronunciarse. En caso de que no hubiera ningún pronunciamiento al respecto, se daría por aprobado y las organizaciones acusadas tendrían 30 días para oponerse o reclamar esa clasificación. Claro, por tratarse de organizaciones criminales, pues esto está completamente descartado, sí, porque ni modo que vaya uno de sus cabecillas ahí a defenderse, ¿no? No. Pero sí me parece que en este proceso me parece que todos van a perder, es decir, tanto el gobierno y la sociedad de Estados Unidos como la sociedad y el gobierno de México, sin duda alguna. Ese es mi primer comentario. Puestos en que pudiera ser real y pudiera tener, pudiera ser factible que se decidiera una situación de este tipo, ¿en qué lugar? ¿Cómo estaría? ¿Sería una circunstancia verdaderamente incómoda, inédita, ¿no?, para el gobierno y para la relación de México y Estados Unidos? No digo que no lo hayan hecho. Por supuesto, ha habido hasta invasiones del territorio mexicano a lo largo de esta historia complicada entre las dos naciones. Pero digamos que es una historia que ha evolucionado también a otros estadios. Javier, tenemos una relación comercial, pues como decía ahorita que platicaba yo con el cónsul de México en Washington, de $800 mil millones. Somos su primer socio comercial, ya sustituyendo a China. No es un tema fácil, Javier, ¿no? Es decir, por más que pues hubiera las intenciones de enviar un dron y atacar a un cártel, me parece que hay más en juego ahora que lo que podía haber habido hace algunos años. Bueno, lo que pasa es que en el caso de las organizaciones criminales mexicanas, al calificarlas de terroristas, el término es Foreign Terrorist Organization, FTO, organizaciones terroristas transnacionales o internacionales, y evidentemente calificarlas de terroristas pues es algo que está fuera de contexto, porque el terrorismo tiene básicamente 4 causales: las reivindicaciones étnicas, religiosas, separatistas o independentistas, y desde luego planteamientos ideológicos. Y esto, ninguna de estas características, por supuesto, encaja en la estructura o causa o motivos del crimen organizado, que si bien tiene tácticas que pueden generar terror en la población, esto no nos hace terroristas, ¿no? Es decir, tiene que tener un componente
mayoritariamente religioso y de una ideología y por supuesto pues esta condición de la que tú hablas de generar terror. No puede uno decir que estos grupos criminales en México de pronto, Javier, no generen terror con alguna de sus acciones, pero eso no significa, en todo caso, que cumpliera los componentes que la propia legislación de los Estados Unidos mandata para considerarlos terroristas. ¿Es así? ¿Me entendí bien? Sí, así es. Y el problema radica en que no es un asunto de purismo, de conceptos, sino porque las denominaciones sea crimen organizado o terrorismo, pues evidentemente tienen implicaciones jurídicas muy importantes, sobre todo en el caso de Estados Unidos se liberan recursos, tanto presupuestales como de acción de instituciones para hacerles frente. Entonces el problema es que la figura del terrorista, como en su momento del comunista, hoy el narcotraficante, pues son factores que vienen de fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esta línea argumentativa, sí tiene, en el caso de los Estados Unidos, la opinión pública, incluso en nuestro país, cierta posibilidad de ser clasificados así, pero más por un asunto, insisto, de las capacidades, ¿no? Eso es lo importante. Esperaríamos entonces que esta decisión no atravesara por una lógica macartista, ¿no? Cuando hablabas tú de los comunistas, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, por eso pues habrá que esperar si firman estas órdenes ejecutivas, para nosotros decretos presidenciales, ya veremos cómo procede. Te pregunto por último, doctor, ¿eres optimista en este sentido? Pues digo, es una apreciación subjetiva ser optimista o pesimista, pero yo creo que lo que sí vienen, como tú apuntabas a la entrada, vienen tiempos bastante complicados. Muchas gracias por la oportunidad, Enrique. Te mando un abrazo, doctor. Hasta luego. Javier Oliva es uno de los grandes expertos en seguridad pública, en seguridad nacional. Y bueno, valía la pena atender esto que nos está diciendo, sobre todo en estos 4 elementos que tendrían que formar parte de una organización para que fuera declarada una organización terrorista. Me parece que no se cumplen con esas condiciones. Hay que, decir, si generan terror, sí generan terror. Esa es una realidad, pues no puede uno negar que de pronto estas acciones de grupos delincuenciales, porque el terror, digamos, es un espacio de sensación superior al miedo, ¿sí? O al pánico, que es el terror, ¿no? Y cuando tienen algunas de estas acciones, pues hombre, sí generan terror. Ahora, no lo hacen en nombre de una religión, ¿sí? No tienen estas, digamos, líneas que atraviesan lo político, ¿no? Entonces, bueno, de reivindicaciones políticas. Entonces, bueno, me parece que habría que considerarlo bien, pues si hay la pretensión de declararlas como grupos terroristas. Me parece que vamos a esperar, porque mire, hoy todo es una especulación, ¿sí? Hoy todo lo que estoy platicando con usted, lo que platica Javier Oliva, lo que platicó el señor cónsul, pues caen en el terreno no por irresponsabilidad, sino de una suerte de presunción de lo que se piensa que podría suceder. Hablábamos con el cónsul Rafael Laviaga acerca de grupos, ¿sí? No solamente de la red consular, sino de grupos, observatorios, agrupaciones, ONGs que están trabajando ya allá en los Estados Unidos, preparando defensas incluso legales, ¿sí? Para que en su momento, pues quien estuviera en la circunstancia pudiera acudir a ellos. Vámonos con Sofía Da Costa, activista allá en la ciudad de Nueva York, que nos va a platicar acerca pues, de cómo se están preparando, cómo se están viviendo estos momentos, ¿no? Desde la óptica pues, de algunas de estas fundaciones que estarían preparadas o estarían preparándose para la defensa de mexicanos allá en Estados Unidos. Adelante, Sofía, muchas gracias por esta conversación. Hola, Enrique, muchas gracias y saludos a toda la audiencia.
Hoy estrenamos presidente en Estados Unidos y la llegada de Donald Trump definitivamente viene acompañada en la ciudad de Nueva York con una sensación de nerviosismo. Esto viene desde que hace más de un mes o aproximadamente un mes, el alcalde de la ciudad, el Mayor Adams, se reunió con Thomas Homan, que es considerado comúnmente llamado como el zar fronterizo o border zar, como le llaman en inglés, que es el encargado en la administración de Trump, en la administración pasada y actualmente con todos los temas de migración y deportación. Desde esa reunión se ha especulado muchísimo, parece ser que la tirada del alcalde es quitar el título de ciudad santuario a la ciudad de Nueva York, lo cual implicaría que todas las agencias locales tendrían que cooperar con las agencias federales para hacer esta deportación masiva de la cual Trump ha hablado a lo largo de toda su campaña. Para dramatizar las cosas aún más, en la semana el alcalde fue a Mar-a-Lago para reunirse con el presidente electo Trump hoy despertamos con la sorpresa que el alcalde Adams ha sido invitado a la inauguración en Washington, D.C. por parte de Trump, al igual que se rumora que entonces Trump va a perdonar todos los cargos que tiene el alcalde por temas de corrupción y fraude. Claro que esto genera muchísima incertidumbre en la ciudad, enojo, malestar, y pues muchas de las agencias que velan por los derechos de los migrantes lo están haciendo llamar como que pues por salvarse a él está echando de cabeza a miles y miles de migrantes que hay en la ciudad de Nueva York. Entonces, pues bueno, tendremos que esperar a ver qué acaba sucediendo, pero definitivamente creo que es un día complicado, hablando específicamente de todos nuestros compatriotas que no tienen papeles aquí en la ciudad, y pues esperemos que no sea como se rumora. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está Sofía da Costa desde Nueva York. Fíjese usted, pues como al final del día, sí, los temas acaban siendo políticos, ¿no? De interés político. Un hombre que está acusado, el mayor, allá en Nueva York, de temas de corrupción, pues de pronto decide ir allá a Mar-a-Lago, a la casa del presidente Trump, y el discurso cambia, ¿no? Ya no vamos a hacer una ciudad santuario, ¿no? Me recordó algunas cosas, pero bueno, en fin, esto complica las cosas, por supuesto, cuando menos para los habitantes de Nueva York que estén en esta circunstancia, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una corriente como Washington, que ha sido una ciudad, digamos, históricamente demócrata, hoy se va a vestir de rojo, pero ha sido una ciudad históricamente del Partido Demócrata, y ahora Nueva York, que era una ciudad santuario, pues está a punto de dejar de serlo. ¿Por qué? Pues porque hay un arreglo entre el mayor y el presidente Trump. Y bueno, a ver, yo tengo acá algunas acusaciones, pero pues mira, si logramos que tú me eches la mano con desaparecerlas, ¿no? Algunos indultos, bueno, que se estila, ¿no? En los Estados Unidos, mire, incluso hoy el último acto del presidente Joe Biden fue hacer indultos preventivos para un general, para uno de los médicos más científicos más importantes de los Estados Unidos y otros funcionarios, indultos preventivos, pues diríamos en México, no vaya siendo que, ¿no? Bueno, ¿cómo se está viendo? ¿Cómo se está viendo desde Europa la llegada de Trump? ¿Cómo lo están viendo los integrantes de la Comunidad Europea? ¿Cómo lo ven los integrantes de la OTAN? ¿Sí? Bueno, vamos con nuestra corresponsal en Europa, Fiona Arballo, para que le platique a usted acerca de cómo se mira desde allá, desde el viejo continente, la llegada del 47º presidente de los Estados Unidos. Adelante, Fio. Buenos días, Enrique, y gracias por el espacio. Y sí, bueno, la victoria de Donald Trump, quien estará tomando posesión hoy 20 de enero como presidente de Estados Unidos, ha generado respuestas mixtas entre los líderes europeos desde su triunfo el pasado 5 de noviembre
y esto se debe al papel tan importante que Estados Unidos juega en la política europea. Desde el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la OTAN y lo que esto representa para los miembros europeos, hasta las cooperaciones económicas y las recientes controversias como la amenaza de anexar Groenlandia, la llegada de Trump a la presidencia ciertamente trae consigo una gran incertidumbre sobre el futuro de Europa. En cuanto al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, este continúa intensificándose, especialmente tras las recientes decisiones del expresidente Biden de permitir a Ucrania disparar misiles estadounidenses hacia el territorio ruso. Esta medida pudiera tener graves implicaciones para el resto de la Unión Europea, desde ciberataques por parte de Rusia hasta el riesgo de amenazas nucleares. Y bueno, evidentemente las políticas de Trump serán clave para el rumbo de esta guerra. Durante su campaña electoral prometió terminar con el conflicto de la manera más rápida y efectiva posible. Una promesa similar hizo en el 2016 respecto a la guerra en Afganistán, que culminó con la toma de poder por parte de los talibanes. En cuanto a la guerra ruso-ucraniana, Trump ha planteado como principal objetivo lograr un alto al fuego. Es evidente que la administración de Trump seguirá representando un desafío para Ucrania. Esto nos lleva a otra preocupación central en la Unión Europea respecto al nuevo presidente, y esta es su relación con la OTAN. Trump ha sido muy vocal sobre su descontento con la organización, principalmente porque Estados Unidos es su principal fuente de financiamiento. Y no está solo en esta postura. Según los datos más recientes de Pew Research Center, menos de la mitad de los votantes del Partido Republicano tienen una opinión favorable sobre la OTAN. Muchos incluso consideran que Estados Unidos ha apoyado excesivamente a Ucrania durante este conflicto. Si Estados Unidos decide recortar su financiamiento a la OTAN, la organización pudiera verse gravemente debilitada, lo que representaría una ventaja estratégica para Rusia y un golpe para la seguridad de Europa. Y bueno, Europa no es la única región que ha quedado conmovida por la victoria de Trump. La incertidumbre sobre el futuro cercano no solo afecta al continente europeo, sino también al resto del mundo. Solo el tiempo dirá qué impacto tendrán estas decisiones en el panorama global. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo y el espacio, Enrique, y a todos los que nos escuchan, y nos vemos prontamente. Pues ahí está, mire, no es un tema menor. Es decir, la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, pues es la organización militar de la que forman parte pues, todos estos países que mayoritariamente son los aliados de Estados Unidos. Fue la contraparte mucho tiempo del Pacto de Varsovia, ¿sí? Que lo integraban la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y los países de Europa del Este, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Una OTAN debilitada sería más susceptible de sufrir amenazas, incluso territoriales, por parte de Rusia. Y Estados Unidos, cuando menos en el contexto actual, ¿sí? De un gobierno de Biden, ha insistido en que Estados Unidos no tiene por qué financiar, digamos, el costo militar de la OTAN, ¿no? Habla de que hay otros países que tienen economías importantes, pues ahí está, ¿qué le digo a usted? De Francia, Inglaterra, que tienen aparte también armamento nuclear, ¿no? Hay que decirlo. En fin, como usted puede ver, ¿no? Y como hemos tratado de irle presentando en este programa especial de Eje Central, el tema de la llegada de Donald Trump, pues es un tema que finalmente tiene un impacto mundial. ¿Por qué tiene un impacto mundial? Pues porque estamos hablando de la economía pues, más poderosa del mundo. Entonces, cualquier cosa que haga o deje de hacer los Estados Unidos, no solamente porque estamos en un mundo globalizado y lo que se hace o se deja de hacer tiene repercusiones en el otro lado del mundo, sino porque estamos hablando del país económica y militarmente más importante. Déjeme ir ahora con el doctorante, el maestro Alejandro González Ruiz, él es doctorante de la Universidad de Notre Dame, con quien vamos a platicar acerca del discurso del presidente de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump. ¿Ya está, Alejandro? Bueno, vamos con él. Bueno, ya estamos en comunicación con el maestro Alejandro González Ruiz. Él es doctorante de la Universidad de Notre Dame, allá en Indiana, un joven analista, y me da mucho gusto saludarlo. Maestro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Enrique, por este espacio. Contento de platicar con ustedes y de saludar a todo tu auditorio. Bueno, te agradezco mucho en esta visión a bote pronto, digamos, porque acaba de terminar su discurso el presidente Trump. ¿Cómo calificarías tú el mismo, Alejandro? Sí, pues mira, creo que tiene mucho de lo que vimos en su toma de posesión anterior, este discurso enfatizando el America First, que es esta idea de que América, Estados Unidos, tiene que estar primero, muy parecido a esta idea de Make America Great Again, que repitió en su discurso inaugural en el 2016. Y básicamente comenzó su discurso con una parte simbólica, diciendo que Estados Unidos iba a retomar esta época dorada, criticando a la administración anterior de fracasos y de retrocesos importantes en términos tanto macroeconómicos como también de seguridad, y desde luego haciendo mucho énfasis en el fracaso de la política migratoria de la administración pasada. Eso fue, digamos, la primera parte mucho más simbólica del discurso de Trump, pero después fue directamente a acciones muy concretas que espera tomar en esta administración. Se calcula que firmará alrededor de más de 100 acciones ejecutivas, tomando medidas pues un poco drásticas en diferentes aspectos, tanto económicos como en temas de política migratoria, que empezaremos a ver implementadas en los próximos días. Hay partes en este discurso, en este tono, digamos, que nos tiene acostumbrado el presidente Trump, este tono, digamos, de lento, ¿no? Que tiene algo ahí como de amenazante siempre, ¿verdad? Yes. Digo, atendiendo a los estudiosos del, del lenguaje kinestésico, ¿no? Él es así, poco, y así se ha descrito él, incluso en su propia biografía. Yo te preguntaría, con respecto a lo que tiene que ver con nuestro país y todos estas partes que abordó a lo largo de su discurso que tenían que ver en la relación con México. ¿Cómo te parece que van a resultar ya en la práctica, Alejandro? Sí, es interesante. Hablando primero del discurso, hay una cierta ambivalencia que las personas que escucharon el discurso pueden encontrarlo, porque por un lado agradece a la población hispana por haber votado por él y por darle un voto de confianza en la elección pasada. Sabemos que el voto latino, que no se veía, digamos, en estas cantidades desde Bush, desde la elección de Bush, que representara más del 50% en favor de Trump, especialmente de los hombres, pero por otro lado denunció que hay una crisis migratoria en la frontera y de hecho, cuando mencionó las acciones ejecutivas que empezará a tomar a partir del día de hoy, anunció que se declarará emergencia y que enviará tropas a la frontera sur de los Estados Unidos. Creo que la relación con México va a ser sumamente compleja. Hay dos aspectos principalmente. Por un lado, en términos migratorios, estas deportaciones masivas, el retomar de la política de que permanezcan en México las personas que estén buscando asilo y que estén buscando cruzar la frontera. Pero por otro lado, también desde la perspectiva económica, la implementación de tarifas. Él fue muy enfático en que va a revisar los tratados de libre comercio porque desde su perspectiva terminan beneficiando y enriqueciendo a los otros países y no a Estados Unidos. Entonces México verá que esta administración estará actuando, digamos, con relación a nuestro país en diferentes frentes. Y esto tendrá el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que evaluarlo de manera sumamente estratégica, porque no solamente tenemos la parte simbólica de querer cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América y querer tomar todo este tipo de actividades que tienen que ver con el plano más simbólico, pero también en términos de comercio, de migración y de seguridad, por lo que respecta a su deseo de nombrar a los cárteles del crimen organizado como organizaciones terroristas.
¿Ves en esta circunstancia? Es decir, me parece que algunas de las declaraciones, no sé si coincidamos, maestro, van más directamente al electorado duro de del Partido Republicano, ya ni siquiera del grupo del Partido Republicano, sino más bien de su movimiento, del MAGA, ¿no? Es decir, a un guiño con ellos, ¿no? Que son, digamos, la parte más conservadora de los votantes en Estados Unidos. Este tema de le voy a cambiar el nombre pues, le puede poner como quiera, ¿no? Igual puede cambiar allá el estado de Nuevo México y ponerle Nuevo Estados Unidos. Ese es otro tema, ¿no? Me parece que ahí es más un tema de un guiño, ¿no? Me preocupa el tema, sí, de la posibilidad de estos ataques si decretaran que los grupos, los cárteles mexicanos, los cárteles de la droga, encajan en la figura legal para determinar que un grupo pueda ser una amenaza terrorista para los Estados Unidos. No lo veo, y lo platicé hace un rato con Javier Oliva, experto en seguridad. Me decía, no tiene el componente político, religioso, en fin, lo veo difícil, son 4 condiciones, tendrían que pedir al Congreso. Claro, todo es posible porque finalmente dentro de esta nueva composición, Alejandro, pues tiene no solamente a los integrantes de la Suprema Corte que él nombró, evidentemente de su parte, sino también las instancias parlamentarias en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no descartemos ese asunto. Lo que sí me parece que iniciará más temprano que tarde es el tema de los migrantes y de la posibilidad de los aranceles. No sé qué opines. Coincido contigo, creo que va a haber algunos temas mucho más complicados de implementar, aquellos que requieran mayorías por el Congreso. Sin embargo, yo tendría mucho cuidado en las declaraciones que ha hecho el presidente Trump el día de hoy en su discurso. Él ha querido marcar un tono en el que manifiesta que todo lo que esté en su capacidad y todo lo que él pueda hacer para defender los intereses de Estados Unidos lo va a hacer. Y creo que muchas de estas acciones, algunas de ellas requerirán reformas legislativas, pero muchas de ellas pueden ser rápidamente implementadas. Efectivamente, los aranceles es algo que simplemente requiere que se realice a través de una acción ejecutiva, las deportaciones masivas también. Por eso hacía mucho énfasis en que la respuesta a la administración de Trump requiere un esfuerzo estratégico que combine la capacidad del Estado mexicano a través de diferentes dependencias, que haga un esfuerzo mayor de construir alianzas con diversos sectores de la población, porque no creo que el presidente Trump esté esperando simplemente hacer estas declaraciones sin que haya una expectativa mínima de que de alguna manera se lleven a cabo. Hay una gran expectativa del electorado para que muchas de estas decisiones que está tomando el presidente realmente se lleven a cabo. Y también es importante darnos cuenta de un aspecto fundamental. Aún en las personas que no votaron por Trump y aún en las personas que se declararon indecisas, simpatizan con algunas de las medidas que el presidente Trump estará implementando, especialmente en materia migratoria. Entonces, yo no creo que necesariamente los demócratas no vayan a respaldar estas medidas, tanto en materia comercial, porque muchas personas han visto efectivamente algunos efectos negativos de los tratados de libre comercio, cierre de fábricas por trasladarse a México o a otros países, y también han visto algunos empleos afectados, digamos, por el ingreso de más personas migrantes. Entonces, creo que muchas de estas medidas pueden materializarse y pueden materializarse pronto. Finalmente te preguntaría, maestro, ¿te parece que México va a vivir una circunstancia inédita? Digo, inédita porque hemos vivido muchas complejas, ¿no? Desde que nos quitaron la mitad del territorio, ¿no? Invasiones, ¿no? Pero digamos del siglo XX, lo que va del siglo XXI, que sí, siendo siempre o históricamente una relación complicada, como lo hemos dicho aquí, como es la de cualquier país que compartan más de 3.200 kilómetros de frontera, pues hay que decirlo también, pues siempre ha sido una situación complicada.
¿sí? ¿Te parece que podría estar viviendo México el inicio de la circunstancia más difícil, más farragosa de las últimas décadas con Estados Unidos? Es una pregunta interesante, Enrique. Mira, yo creo que aquí una ventaja es que ya tuvimos a Trump como presidente una vez. Ya le tocó al gobierno de México, a pesar de que era con un corte ideológico distinto, ya le tocó sortear este modelo de liderazgo del presidente Trump. Y creo que si hay lecciones aprendidas de esa administración y se hace un análisis y una respuesta articulada, inteligente para esta nueva administración, creo que el gobierno de México tendrá elementos para contrarrestar todo este tipo de medidas. También es importante reconocer un aspecto, Enrique. México no es el único, digamos, objetivo de los Estados Unidos. Habrá muchos frentes de esta administración, problemas domésticos, de seguridad, disminuir la inflación, la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente. Entonces, y bueno, y todos los demás frentes que el presidente Trump vaya abriendo a lo largo de su administración. Entonces, quiero ser optimista en que el gobierno de México tendrá la capacidad de responder, de que no será, digamos, el episodio más dramático de nuestra historia moderna. Sin embargo, va a ser difícil y se tiene que asumir sin un exceso de confianza por parte de la administración del gobierno de México. Se tiene que asumir esta administración como lo es, como un riesgo también para el interés nacional mexicano y enfrentarse de la manera más inteligente y responsable y madura posible. Pero creo que lo puede hacer. Pues yo le agradezco al maestro Alejandro González Ruiz, joven analista de la Universidad de Notre Dame, doctorante de la Universidad de Notre Dame allá en Indiana. Alejandro, te agradezco mucho que nos hayas ayudado con esta visión muy fresca, muy refrescada de lo que puede ser la relación de México con Estados Unidos. Muchas gracias a ti, Enrique, por el espacio, a todo tu auditorio por escucharme y esperemos que no sea la última vez que podamos platicar. No, te vamos a estar dando lata seguido. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, maestro. El maestro González Ruiz de la Universidad de Notre Dame, doctorante de la Universidad de Notre Dame. Y bueno, antes de cerrar, digamos, el círculo, lo que hemos pretendido sea un análisis completo de la situación que hoy inicia, digo, mire, por supuesto que nos interesa lo que vaya a pasar en todo el mundo, ¿no? Pero de una manera sustantiva, pues cómo se vivirá a partir de hoy la relación del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo con el presidente Donald Trump, ¿no? Por muchas cosas, no por tener una visión insular del análisis, sino que finalmente pues está en el ánimo de todos los mexicanos saber pues cómo van a estar las cosas, cómo se van a ir procesando estas pues suertes de amenazas o avisos, como usted guste llamarle, de esta nueva administración. Sí, pues hemos tratado desde distintos puntos, ¿sí? Desde la responsabilidad consular, con Rafael Laviaga, cónsul general de México en Washington, cómo estarán las cosas, cómo se mira desde Europa en la llegada del señor Trump, qué va a pasar con conflictos como el de Rusia a Ucrania, qué va a pasar con la OTAN. Eso lo hicimos con Fío Arballo, nuestra corresponsal en Europa, con el doctor Javier Oliva, que es uno de los grandes expertos en seguridad nacional. Pues, ¿qué puede pasar con estas amenazas de declarar declarar grupos terroristas a los cárteles y la eventualidad de que pudieran atacarlos, ¿sí? Con Sofía da Costa, como activista pro hispanos allá en Nueva York, cómo se va a tratar este asunto, cómo se está mirando desde una ciudad que pues había sido ciudad santuario o era hasta este recambio de lógica del mayor allá en Nueva York, se reunió en Mar-a-Lago hace horas con Trump y ahora resulta que pues ya Nueva York ya no va a ser y las agencias federales podrán trabajar con las agencias estatales para expulsar a migrantes. Y finalmente,
con Alejandro González Ruiz, una visión muy fresca de la situación política desde Indiana. No sé si podamos tener todavía la posibilidad de platicar con Dolia Esteves, que es una muy destacada periodista, columnista. ¿Ya la tenemos? Vamos a ver si ya la tenemos. Dolia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, así al auditorio, ¿cómo están? Bueno, pues no sé, yo te preguntaría a ti que estás allá en el ojo, ahora donde está puesto el ojo del mundo, primero, ¿cómo viste el discurso del hoy presidente Trump? Y con respecto a lo que atañe a México, ¿cuál sería tu análisis, Dolia? Mira, no se oye muy bien, ¿no te podrías pegar un poco más al micrófono, por favor? A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, ahí está un poco mejor. Bueno, te decía yo que estando allá en Washington, después de haber escuchado este discurso, ¿cuál sería tu análisis como periodista, como analista, de lo que de este discurso tiene que ver con México, Dolia? Bueno, mira, yo creo que se confirma todas las promesas que él ha estado haciendo a lo largo primero de la campaña y después como presidente electo. Yo creo que no dejó casi nada fuera todavía, aunque no desarrolló el tema de la amenaza de incrementar aranceles, pero dejó muy en claro, por ejemplo, va a firmar alrededor de 100 órdenes ejecutivas, que son una especie de decreto presidencial para primero establecer una emergencia nacional en la frontera con México. Segundo, eso le va a permitir enviar tropas militares, ejército, fuerzas armadas de Estados Unidos a la frontera, porque ya está declarado como emergencia nacional. Va a restablecer el programa Quédate en México, que ya se había estado negociando con México en las últimas fechas. Va a declarar o titular, clasificar a los carteles mexicanos como terroristas. Me parece que, y por último, lo que también va a hacer es cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, que en otras palabras es Golfo de Estados Unidos. Bueno, Todo esto no es novedad, porque ya lo había estado anunciando. Lo que pasa es que ya es un presidente en funciones y que tiene esa capacidad de firmar esas órdenes ejecutivas a partir de hoy. De hecho, dicen que hoy las va a firmar. Dolia, ¿cómo sientes que se ha preparado el gobierno de México ante, digamos, el tema migrante? Bueno, mira, el tema migrante, yo creo que si en algo se han preparado es en eso, pero no hay no hay un plan estratégico global. Ellos dicen que están ya listos, preparados, pero algunas de las medidas que anunció la presidenta Sheinbaum no se cumplieron, como el famoso botón de alerta, como el reforzamiento de la red consular aquí en Estados Unidos. Sigue habiendo consulados clave como el de Nueva York, donde hay cerca de 150,000 indocumentados, nada más mexicanos, sin titular. No hay coordinador de consulados. Entonces ese reforzamiento pues no es notable. Y desde luego no ha habido todavía pláticas, negociaciones formales entre los dos gobiernos, es decir, el gobierno entrante de Trump y el gobierno de Sheinbaum. Por lo tanto, no se sabe qué está dispuesta a ceder la presidenta para complacer las demandas, exigencias, presiones del gobierno de Trump. Me da la impresión que todavía no conceptualizan en toda su magnitud lo que representa este gobierno, segundo gobierno de Trump. Están todavía en la creencia de que va a ser manejable como fue el primero. Yo creo que no va a ser así. ¿Has podido, en esta lógica, Dolia, has podido platicar con la comunidad mexicana en Estados Unidos
Y en caso de ser así, ¿cuál es ahora el sentimiento? ¿Hay miedo? ¿Cómo lo escribirías? Hay mucho miedo. De hecho, algunos connacionales indocumentados se han como se dice, autodeportado. O sea, ellos mismos se han ido antes de esperar porque me dicen, nosotros no queremos estar encarcelados indefinidamente o en algún campo de detenimiento en el sur del país o en Texas, en uno de esos países que son muy hostiles con los inmigrantes. Entonces, lo que puedo decirte es que hay mucho nerviosismo, mucha zozobra, mucha desconfianza y es justificado. Con respecto al tema de la seguridad, esto que expresó, porque bien decías, bien apuntabas que pues nada de lo que dijo es una sorpresa, el tema de declarar o la posibilidad de declarar a los cárteles como terroristas, ¿cómo lo sentiste en el discurso de parte del presidente Trump, Dolia? Bueno, él no elaboró específicamente en esto, pero sí dijo que lo iba a hacer y yo no dudo que lo vaya a hacer. Y eso tiene muchas implicaciones legales para México. No sé si México cómo pudiera responder, si pudiera, por ejemplo, es una medida unilateral ante la cual el gobierno de México no va a tener muchos recursos. Claro que deberá usar la diplomacia y una vez que ya están planados los terroristas, los carteles, grupos terroristas, el gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de hacer uso de la fuerza militar, de tratarlos como grupos terroristas, como trató en un momento o como sigue tratando a ISIS, por ejemplo, con medidas militares, con operativos militares, sin avisarle a nadie unilateralmente. ¿Se va a atrever el gobierno de Estados Unidos a hacer eso? Pues yo la verdad no garantizaría que no lo vaya a hacer. Yo creo que también va a depender mucho de que el gobierno de México demuestre realmente un compromiso para pelear o combatir estos carteles y se vea una reducción notable del flujo de ¿cómo se llama la sustancia? El fentanilo. Hacia México, hacia Estados Unidos. O sea que si hay medidas concretas que convencen al gobierno de Trump de que no vale la pena una incursión militar que sería muy polémica a nivel mundial y probablemente ilegal, de hecho ilegal, porque sería unilateral, retroceda. Pero yo creo que va más allá de la presión. Muchas de las cosas que había estado diciendo se mantenían en el ámbito retórico, Enrique, pero ahorita ya pasen al ámbito de accionar, de poderlas accionar, de poder llevarlas a cabo en la práctica. Finalmente, Dolia, te preguntaría, el presidente Trump también le habló al mundo avisándole en este tono, decía yo hace un rato, ¿no? En este tono calmo, sí, pero que tiene a veces algo de amenazante, ¿no? Vamos a volver a ser la nación militar más importante del mundo y la nación económica más importante del mundo. Es decir, y eso tendrá que ver también con lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, con la relación de Estados Unidos con Europa y con la OTAN, ¿no? Su relación con China, en fin, me parece que también por ahí dejó sentados algunos temas que más temprano que tarde empezaremos a ver en la realidad, Dolia. Sí, él habla de una edad dorada americana, ¿no? Y de que Estados Unidos ya no va a dejar de ser el hazme reír del mundo, que él ha puesto a partir de hoy el freno a la decadencia de Estados Unidos. Este tipo de mensaje de que Estados Unidos volverá a ser America First again, o sea, la primera en el mundo,
Y más allá de la retórica, pues hay cosas muy concretas, ¿no? Él prometió que incluso antes de la toma de posesión, él iba a concluir la guerra de invasión, la guerra provocada por Rusia contra Ucrania, y no hizo nada. Todavía se desconoce cómo quiere que haya paz. O sea, todo el mundo quiere que haya paz. Pero ¿qué tipo de paz, no? Una paz negociada en la cual Ucrania deje de existir como nación soberana, eso no va a ocurrir. Los europeos no lo van a permitir, la OTAN no lo va a permitir. O sea, mucho de lo que él dice es una retórica grande y elocuente, en la cual quiere satisfacer obviamente a sus seguidores, a sus fanáticos, a su electorado, pero ya en la práctica, sobre todo geopolíticamente, pues no va a ser tan fácil que él cumpla con todo esto, ¿no? Eso está por verse, mucho todavía está en el ámbito de la incertidumbre de si va a poder o no hacer las cosas que quiere hacer, y lo que los gobiernos no pueden hacer, sobre todo los gobiernos democráticos con poder de decisión en el mundo, es ceder a sus presiones o a sus demandas o a sus exigencias. Eso no se puede hacer, y ojalá México tuviera esa capacidad. Me llamó la atención que hay dos cosas que no mencionó en el discurso, esto que fue bastante amplio. No mencionó que quería anexarse a Canadá como Estado. Tampoco mencionó que quería usurpar o tomar o comprar a Groenlandia. Obviamente Groenlandia es un territorio autónomo propiedad de Dinamarca, y Dinamarca es miembro de la OTAN. Canadá es miembro de la OTAN. Entonces, el que no haya mencionado a esos dos países es importante. Sí mencionó a México y sí mencionó a Panamá de una manera pues muy neocolonialista, muy neoimperial, porque esos países son débiles ante su criterio, ¿no? Son países más manipulables. Entonces hay que ver qué realmente puede hacer en la práctica, Enrique. Pues yo le agradezco a la gran Dolia Esteves, una extraordinaria periodista, analista, columnista, que nos haya regalado parte de su tiempo para hacer este análisis. Dolia, siempre un privilegio platicar contigo. No, el gusto es mío, y saludos, un abrazo a todos. Muchas gracias, Dolia Esteves. Así hemos llegado al final de este programa especial de Eje Central, en el que hemos pretendido, como siempre lo hacemos, como lo hacemos en nuestras ediciones de Eje Central, llevarle a usted, en términos informativos, en términos de análisis y opinión, los temas, las noticias más importantes de México y el mundo. Así es que agradecidos con usted por el favor de su atención. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta pronto.